Lucena, ubicada al sur de la provincia de Córdoba, en plena comarca de la Subbética, en medio de una rica campaña de olivos y viñas, la ciudad de Lucena se presenta al visitante como una ciudad dinámica, que atesora un rico patrimonio histórico y artístico, herencia de un importante pasado judío, árabe y cristiano que la hicieron un próspero enclave como ciudad de las tres culturas. Lucena, antigua Eliosana, Dios nos salve en hebreo, fue conocida como la perla de Sefarad. Su esplendor cultural se puede comparar al que alcanzaron los círculos literarios hispano-hebreos de Córdoba y Granada durante el califato y los reinos de taifas. Además, es de las pocas ciudades de España que ostenta el título de Mariana, debido a la gran devoción que se le profesa a su patrona, María Santísima de Araceli. Esta fue nombrada patrona en 1851 y alcaldesa perpetua en 1955. Empezamos nuestra ruta en la iglesia de San Juan Bautista y antiguo hospital de San Juan de Dios. En 1565, la orden hospitalaria llegó a Lucena para fundar un convento hospital. Así, en 1747 se proyectó un nuevo hospital e iglesia. El acceso queda enmarcado con una soberbia portada de mármoles policromos de la comarca, elaborada por los hermanos Pino Ascanio, prestigiosos canteros locales de mediados del siglo XVIII. La iglesia presenta una sola nave, con bóveda de medio cañón con lunetos, que culmina con una cúpula decorada con yeserías. El hospital, actualmente residencia de ancianos, se articula en torno a un gran patio central, cuyo claustro bajo, con arquería sobre pilares, está bellamente decorado con azulejos de manises. Nos desplazamos hacia el norte, para tomar la calle San Pedro y sumergirnos en el centro histórico. Es una de las vías más señoriales y más transitadas de esta localidad cordobesa, y es que es mucha la devoción al Jesús Nazareno, cuya capilla está ubicada en esta popular calle. La iglesia de San Pedro Mártir de Verona formaba parte de un antiguo convento dominico, fundado en 1535. El templo solo conservó los muros exteriores, la espadaña y dos portadas, la de San Pedro y la de Nuestra Señora del Rosario, ambas manieristas. El edificio, recientemente restaurado, tiene planta de cruz latina, donde destacan elementos como la nave central, con bóveda realizada en madera, y el crucero. Igualmente, la obra ha permitido la realización de la fachada principal, el adentramiento de los trifonios ciegos sobre las naves laterales y la zona de columbarios, presidida por la talla de Juan Pablo II. La capilla de nuestro Padre Jesús Nazareno forma parte del templo anejo de San Pedro Mártir, y el espacio principal y más antiguo cumple la función de camarín de la imagen titular, formando un espacio circular de estilo neoclásico. Avanzamos por la calle San Pedro para encontrar la Casa de los Mora. El edificio anexo a la iglesia de San Pedro Mártir de Verona fue el antiguo convento dominico fundado en 1575 por el obispo de Córdoba, y en 1836 por el decreto de exclaustración pasó a formar parte de los bienes nacionales. En 1844 se subastó y pasó la propiedad. Un poco más adelante está el Palacio de los Condes de Santa Ana, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura civil del siglo XVIII de Lucena. Su construcción fue promovida por la familia Mora Saavedra entre los años 1730 y 1750. Esta familia, de posibles orígenes judeoconversos, formarían parte de las familias que se establecieron en Lucena. En su arquitectura destacan, además de su magnífica fachada, sus dos patios, el segundo de ellos porticado, y su bella escalera, coronada con una bóveda. El palacio alberga en su interior el Centro de Interpretación de la ciudad de Lucena y la Oficina Municipal de Información Turística, con una serie de salas temáticas y expositivas, así como una escultura de Eros, de época romana, encontrada durante las obras de ejecución para la rehabilitación del edificio. Seguimos por esta maravillosa calle de San Pedro para encontrar en una plaza la iglesia conventual de San Martín, San Agustín. Pertenece a una comunidad religiosas agustinas recoletas, cuya fundación se remonta a 1639, aunque las obras de este extraordinario edificio se iniciaron en 1669, siendo culminadas en 1726. Su espacio principal es precisamente un monumental recinto elíptico. En su interior destaca el retablo mayor y 5 retablos menores. Ermita Dios Padre.
Esta ermita fue construida en 1718, siguiendo las trazas de Leonardo Antonio de Castro, bajo el patrocinio de la familia Bruna y Ahumada, cuyos blasones campean en las pechinas de su cúpula interior. La iglesia de nave única dividida en 5 tramos y con cúpula en el antepresbiterio. Muy cerca de todas estas ermitas está la Plaza Nueva. Es una vía pública del centro de la ciudad de Lucena. Su ubicación en el casco histórico la convierte en una de las zonas más transitadas del municipio, estando presidida por el ayuntamiento en el extremo occidental y la iglesia de San Mateo en el oriental, mientras que el castillo del Moral se encuentra cercano. La plaza alberga una superficie de 4.050 metros cuadrados, con una longitud de 90 metros y una anchura de 44,50 metros. El antiguo centro neurálgico de esta ciudad estaba ubicado en la Plaza del Coso, que vio perdida su relevancia social tras la construcción de la Plaza Nueva. Este espacio diáfano comenzó a ser elegido por don Diego Fernández de Córdoba, primer marqués de Comares en el siglo XVI. El ayuntamiento, asimismo, en 1620, tras el nombramiento de Lucena como ciudad por el monarca Felipe III, el señor de Lucena, autoriza el traslado de las casas consistoriales desde la calle de la Villa hasta la Plaza Nueva, junto al lienzo de la muralla occidental, terminando su construcción en el año 1642, y cuyos diseños originales fueron realizados por el arquitecto Andrés de Vandelmira. El reloj de la torre fue instalado en 1928 y el edificio fue reconstruido en la década de 1970, intentando rememorar la antigua imagen del ayuntamiento. Parroquia de San Mateo. Considerada como la catedral de la Subbética, esta iglesia responde a los cánones artísticos gótico-mudéjares y renacentistas. En este lugar fue donde se encontraba la antigua sinagoga y luego mezquita de la ciudad, hasta que en 1240 se adaptó al culto cristiano. La iglesia actual fue iniciada en 1498 en la cabecera, junto con las portadas de la sacristía y la exterior de Nuestra Señora de la Umbría. El resto del edificio es renacentista, presenta 3 naves con grandes pilares donde se apoyan arcos apuntados de inspiración mudéjar, así como una portada principal de claras influencias clásicas. En su interior destaca el retablo mayor manierista. El Castillo del Moral. En pleno centro de la ciudad de Lucena se localiza el Castillo del Moral, una fortaleza medieval declarada bien de interés cultural. Su parte central, la más antigua, fue probablemente realizada entre los siglos XI y XII en la época de esplendor de la Lucena judía. Su estructura inicial de planta cuadrada tiene torres en los ángulos, destacando la Torre del Moral, de planta octogonal y cubierta barroca. Muestra al exterior un escudo que le da nombre a la fortaleza. También destaca la Torre del Homenaje, posible celda del último rey granadino Boabdil el Chico, capturado en la batalla de Martín González en 1483. Desde el siglo XVI el castillo es transformado en palacio residencial de los señores de Lucena, los marqueses de Comares, para posteriormente pasar a ser palacio y castillo de los Medinaceli. Actualmente alberga el Museo Arqueológico y Etnológico de la ciudad. El Palacio de los Marqueses del Conde Arás. A la espalda de la actual entrada del Castillo del Moral se halla la actual Hacienda. El título fue creado en 1801 por Carlos IV para beneficiar a Martín José Recio Chacón y López de Ogazón. La fachada es sencilla, conforme al estilo neoclásico, entrada dintelada y casi sin ornamentación, y una serie de vanos simétricos, remarcados algunos por frontones y otros por arcos. En el piso segundo, 2 balcones señoriales, el más importante bajo el escudo de armas de la familia dentro de un frontón roto. El edificio tiene 3 alturas, algo impropio de una casa-palacio de la época. Iglesia Madres Filipenses. Construida en 1885 para el Colegio de las Escolapias, es de interés el retablo que procede del desaparecido convento de Santa Ana y atribuido al círculo de Leonardo Antonio de Castro hacia 1700. Parroquia de Santiago. De estilo gótico mudéjar, se inició en 1503 por el comendador de la Orden de Santiago. En su construcción se realizaron los materiales del entonces recién demolido viejo templo de San Mateo, donde realmente pudo estar la antigua sinagoga y mezquita. La iglesia es de planta rectangular, presenta 3 naves divididas por pilares octogonales que soportan arcos apuntados de ladrillo con alfiz. Las 3 naves se cubren con artesonado reconstruido siguiendo el modelo del original. Iglesia
de la Madre de Dios y convento de los franciscanos. Aunque la iglesia se fundó en 1558, su aspecto actual corresponde a las obras realizadas en 1620 por el maestro de obras malagueño Francisco de Lucena, sobre una antigua mezquita ermita medieval. Una sencilla portada manierista da paso a una amplia nave de planta de cruz latina, con capillas laterales, centrado en una elevada luminosa cúpula semiesférica. El convento anejo se organiza en torno a un bello patio, de planta cuadrada y de grandes dimensiones, formado por 2 claustros. Parroquia de Santo Domingo. Antiguo templo conventual de los frailes mínimos o victorios que se construyó sobre una ermita dedicada a San Francisco de Paula. De la antigua ermita solo se conserva la portada, pero el resto de la iglesia fue edificada en 1730. También destacan numerosas obras artísticas como la imagen de Cristo de la Sangre, de origen colonial, elaborada con médula de maíz y madera de acacia, la talla de San José, del taller granadino de José de Mora, y la imagen de San Marcos, atribuida al escultor José de Medina. El antiguo convento de San Francisco de Paula, anejo a la iglesia, fue exclaustrado en el siglo XIX. Actualmente es un hotel. Iglesia del Carmen. La parroquia de Nuestra Señora del Carmen, construida en 1630, localizada en un altozano sobre la tradicional barrio de Barabarrera, es un claro ejemplo de la evolución arquitectónica del manierismo al barroco y de la notable influencia de lo herreriano en la arquitectura de la primera mitad del siglo XVII. Su planta es de cruz latina con capillas laterales comunicadas entre sí, y sobre su crucero se alza una cúpula semiesférica decorada al fresco con motivos fitomórficos y gran florón central, todo ello sobre pechinas decoradas con los blasones heráldicos de las casas de Comares y de Segorbe y Cardona. En su interior destaca el retablo mayor, que puede considerarse contemporáneo a la portada de la iglesia, cuyos elementos decorativos de corte escurialense se repiten en su estructura. En su arquitectura incluye una importante colección de pinturas y algunas de notoria influencia de Zurbarán, por posible atribución a Bartolomé de Ayala. Necrópolis judía. En el año 2006, la construcción de una rotonda de circunvalación en la zona sur de Lucena puso al descubierto un cementerio de época medieval andalusí. Aparecieron unas 346 tumbas que se adaptaban a la topografía del terreno, en las que el ritual de enterramiento utilizado fue la inhumación, en fosa simple o doble, a veces con nicho o covacha lateral tapada con lajas o tegulas romanas. Los restos óseos, que determinaron un periodo altomedieval de entre los años 1000 y 1050, coincidían con las fechas de mayor esplendor de la Lucena judía y permitieron extraer relevantes datos acerca del modo de vida y ritual funerario de la comunidad judía de esta época. La necrópolis judía de Lucena es la necrópolis excavada más grande de la península ibérica y primer cementerio judío accesible a personas con movilidad reducida en España. Basílica paleocristiana de Coracho. El proyecto permitió recuperar una de las primeras basílicas constantinianas de Hispania y pilar básico para el conocimiento y la difusión del origen del cristianismo en la península ibérica. El centro de interpretación de la basílica y el origen del cristianismo fue inaugurado en el año 2008, recuperando y poniendo en valor este importante yacimiento que apareció en el paraje del Cortijo Coracho. La iglesia de planta basilical asociada a una necrópolis tiene una cronología de entre los siglos IV y VII. Su origen se remonta a los primeros momentos de legalización imperial del cristianismo en la época constantiniana, primera mitad del siglo IV. La visita al centro de interpretación permite contemplar una nave central separada por las laterales, columnas y coro, un ábside occidental semicircular con banco sacerdotal en su interior, un baptisterio o mausoleo exento a los pies y un ábside rectangular en su lado oriental. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.